En varias ocasiones mi abuela, que ni derecho tiene esa señora de que la llame abuela, me dejaba encerrada y sin comer porque el dinero que mandaba mi mamá se lo daba a su hijo el borrachote para que se fuera a tomar con sus amigos. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Cuando yo tenía 10 años mi papá fallece de cáncer, así que mi mamá se quedó sola. Mucho tiempo intentó buscar trabajo en donde nosotros vivíamos, pero la verdad es que le pagaban muy poco y no nos alcanzaba ni siquiera para vivir. Mi mamá tiene 2 hermanos y los 2 están en Estados Unidos. Ellos le dijeron que ellos le echaban la mano con dinero para que cruzara, para que ella se pudiera ir y buscar un mejor futuro para nosotros. Después de que mi papá falleció, mi mamá siguió en contacto con su suegra. Mi mamá le prometió a mi papá antes de fallecer que ella iba a seguir viendo por su mamá aunque él no estuviera. Y realmente era el único familiar cercano que teníamos ahí cerca. Mi mamá decide que se tiene que ir a Estados Unidos porque había veces que ni siquiera nos alcanzaba para comer. Así que platica con mi abuela y me deja encargada con ella. Y ahí fue que comenzó mi desgracia. Ahí donde vivía mi abuela también vivía uno de sus hijos y toda su familia, que era su esposa y 3 hijas. Mi mamá tardó aproximadamente un mes en empezar a mandarnos dinero. Y en ese tiempo mi abuela no dejaba de decir que nada más estaba de arrimada, que seguramente mi mamá ya se había largado y me había dejado ahí nada más con ella, que porque ni ella me quería, que ya le había dejado seguramente una carga para toda la vida. No hubo un día que me dejara comerme algo a gusto sin que estuviera fregando que me lo estaba dando. Y yo sentí horrible porque anteriormente nunca se había portado así conmigo. No era como que yo fuera su nieta favorita, pero al menos no me trataba mal. Si no, mi mamá jamás me hubiera dejado con ella. Mi mamá me marcaba todos los días, pero mi abuela no se quitaba de al lado de mí. Todo el tiempo estaba escuchando que no le fuera a decir nada malo de ella. Mi abuela me levantaba muy temprano y me decía que antes de irme a la escuela le tenía que ayudar a hacer el aseo de la casa, que hasta que la casa se quedara bien limpia yo no me podía ir a estudiar. Que por cierto yo me iba sin comer porque decía que se almorzaba a las 10 de la mañana y que si yo no estaba ese no era su problema. Y solamente era así conmigo, a sus otras nietas ni siquiera les decía nada. Y es que decía que ni siquiera estaba segura de que yo fuera su nieta, que porque yo estaba igualita a mi mamá. Y no sé por qué, pero a ella se le metió la idea de que según mi mamá había matado a mi papá. Yo le escuché decir en varias ocasiones que creía que mi mamá le estaba dando medicamentos o cosas y que por eso él se había muerto. Al mes de que se fue mi mamá empieza a mandar dinero. Yo dije, ya todas las cosas van a cambiar, ya me van a dejar de decir que estoy de arrimada y me van a empezar a tratar mejor. Pero no, y en una ocasión de las que estaba hablando con mi mamá, aproveché que mi abuelita se había ido a la cocina y traté de platicarle cómo le estaba pasando. Mi abuela escuchó, agarró, me jaló de las greñas y me arrastró por todo el corredor hasta que llegó y me encerró al cuarto.